tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre, por el poder del Espíritu de nuestro Dios, el cual ha hecho morar en nosotros y nos guía y nos lleva y nos guarda y nos enseña y nos redarguye y tantas cosas que hace el Espíritu para llevarnos a Cristo en esta carnalidad tan contraria a su Espíritu, en este mundo que va en contra de sus preceptos y de sus mandamientos. Y bueno, ese es el camino estrecho, ¿no?, por el cual el Señor nos está pasando, y pues le pedimos que podamos terminar la carrera con gozo, ¿verdad? A la cual nos ha invitado por gracia y por misericordia. Muy bien, sin más, el título de esta semana que nos compete es Eres libre. El capítulo 13, versículos del 10 al 17, eso es lo que vamos a ver. Tenemos un objetivo, el cual dice así en nuestras hojitas: regocijarnos de la obra soberana de Cristo en nuestras vidas, quien nos vio, nos llamó y nos libertó. Efesios 2, del 4 al 5. Contra todo pronóstico y en el día menos pensado. Increíble. Increíble cómo pues está definido aquí en el objetivo. Es decir, primero habla de un Cristo, la obra de un Cristo que es la obra soberana de Él. Es decir, nadie le dice qué hacer, cómo hacerlo, ni de qué manera, ni en qué momento, ni de cómo. En nuestras vidas, y que esa es la forma en la que se va a plasmar ahora en este pequeño relato y hermoso relato, que es que nos va a ver, nos va a llamar y nos va a libertar. A mí me llama mucho la atención específicamente una frase por ahí que ahorita ya que lleguemos ya se las comento. Y es así: contra todo pronóstico y en el día menos pensado. Yo creo que si leemos este objetivo, yo creo que a todos nos queda, ¿no? En algún momento el Señor nos alcanzó cuando menos lo pensabas, y contra todo pronóstico, ¿no? Porque de igual manera, ¿quién pensaría ahora? Yo digo ahora porque antes sí lo pensábamos, pero ahora, ¿quién pensaría que nuestras propias fuerzas podríamos haber salido de alguna manera en donde estábamos, ¿no? Cada quien en el nivel de pecado en que se encontraba. Entiendo que hay pecados, pero como ahorita comentó mi hija, todo es pecado, quebrantando la ley, todo es pecado, pero hay niveles, ¿no? En el sentido de que algunos más, otros menos, pero bueno, ahí está, el Señor nos sacó de ahí. Versículo a memorizar para la próxima semana, dice así, es el 13:12, dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y después de esa palabra hay un punto, y ese punto habla mucho, pero ahorita lo vamos a ver cuando lo veamos. Muy bien, iniciamos. Versículos 10 y 11, como es costumbre, los leo. Misma dinámica vamos a utilizar, vamos a leer la palabra del Señor verso a verso, vamos a escudriñar un poco, vamos a contestar las preguntas en la hojita. Está dividida. Gracias, hermanita. Y está la hermanita para recordar. Sí, siempre me recuerda a mi esposita, y ahora cuando no está mi hermanita la recordó. Bueno, pero no le hice caras, porque a mi esposita siempre le hago caras. Pero no le hice caras. Ok, el primer. Y luego le hace caras. ¿Verdad? Y le hago caras. Primer sección es del 10 al 13, la libertad en el día de reposo. Del 14 al 15, la hipocresía en el día de reposo. Y del 16 al 17, el Señor del día de reposo. Vamos a ver qué nos habla papá
Y bueno, no quisiera empezar sin antes. ¿Alguien tiene ahí Efesios 2, 4 y 5 que nos refirieron ahí en el objetivo? Sí, yo lo tenía ahorita. Perdón, es que me fui ya con otra cosa y no. Aquí está. Más para leerlo y estar en el contexto del Dice, objetivo. pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Prácticamente lo que comentamos ahorita, de que todos nosotros nos vemos reflejados ahí, porque hemos sido sacados. El Señor rompió las cadenas del pecado. Pudiéramos decirlo como bendito sea el Señor. Ya vimos Génesis y Éxodo, cómo fuimos sacados de Egipto, ¿verdad? Mano extendida. Así es, con su mano extendida y poderosa. Y bueno, esa es la parte que nos toca. Bueno, vamos a empezar, y dice así el versículo 10 y 11, dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Muy bien, observamos varias cosas al principio de estos versículos, ¿verdad? Que nos dice que Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Recordemos que ya va camino a Jerusalén, ¿lo recuerdan? Y ya va pasando por ciertas aldeas, pero va camino ya a Jerusalén, y estaba enseñando en esta sinagoga. Un día de reposo, obviamente, es el día que se abre la escritura y se lee. Y dice que allí había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Y esta enfermedad, o este espíritu de enfermedad, era que ella estaba jorobada, estaba encorvada. Y dice que en ninguna manera se podía enderezar. Atinadamente y bien siempre nos recordó nuestro amado hermano Max que obviamente, como toda la escritura, ¿verdad? O sea, que la hiciéramos propia, ¿verdad? O sea, si tú ves, y voy a repetir lo que él dijo, ¿verdad? Que si tú ves esto como un simple relato y una hermosa historia, si tú quieres, o lo que gustes, pero no la aplicas a tu vida, no puedes observar que nuestras vidas habían estado o de alguna manera pudieran estar en caminos torcidos, y que el Señor es quien nos liberta. Esto pues no va a hacer efecto a cada uno de nosotros como debe hacerlo si no lo tomamos como siempre lo vemos, ¿no? Que el Señor está ahí y nos está hablando a nosotros, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Muy bien, dice la primera preguntita ahí, dice: ¿dónde estaba Jesús cuando enseñaba en el día de reposo? En una sinagoga. En una sinagoga. Y la siguiente pregunta dice que ¿cuánto tiempo llevaba la mujer encorvada con su enfermedad? 18 años. 18 años. Se dicen rápido, pero pues son bastantes, ¿verdad? 18 años. Les voy a hacer una pregunta desde ahorita. Es que no hay cómo hacerla, porque de alguna manera sí le importaba. Es que les iba a preguntar, ¿le importaba a Jesús la enfermedad de esta persona, de esta mujer? Obviamente que sí, pero no estoy estructurándola bien.
A lo que me refiero era que no era lo más importante, a eso me estoy refiriendo. Quiero que observen en el relato es que soy un asno, un paralelismo, ¿se dice? Un paralelismo en el relato del que bajaron. Del paralítico. Ajá, el paralítico le dio a los amigos. Aunque ahí está muy específico, pero aquí si lo lees cuidadosamente te vas a dar cuenta que el Señor estaba mucho más interesado en su sanidad espiritual que en su sanidad física. Está plasmado, está más sutil, porque pues, en aquel momento lo explicó, porque inclusive hasta Jesús dijo, pues para que vean. Es entonces que él levantó al paralítico, pero ya le había perdonado sus pecados. Aquí vamos a ver sutilmente algo muy parecido. Por eso hice este énfasis ahorita al principio en el versículo de memorizar, que es ahí el punto, porque hay un punto, pero ahorita lo vemos. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? No. Continuamos con los versículos 12 y 13. Hermanita Leti, ¿me ayuda? Sí. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ok. Amén. Aquí es donde quiero llegar al comentario que hice ahorita. Antes de contestar las preguntitas, dice la escritura que cuando Jesús la vio, ¿verdad? Okay, Jesús la observa, la llama y le habla. Y le dice, mujer, coma, eres libre de tu enfermedad. Punto. Después del punto dice, y puso las manos sobre ella. Pregunta, una pregunta. O sea, la escritura pudo haber hablado Jesús y hacerse el evento inmediato, como muchas de las cosas que ha hecho, ¿sí o no? ¿Sí o no, verdad? Pues, no tiene que tocarla, sabemos. Ha sanado a distancia y sabemos que el poder lo tiene todo. Y aquí me llama mucho la atención que le dice, eres libre de tu enfermedad, punto. ¿Sí? Entonces, ¿de qué la libertó? Pues que decía que tenía un espíritu Así es. de enfermedad. Entonces eso está hablando de algo espiritual. Así es. Entonces primero la libra de su alma, de ese espíritu. Así Y es. después la sana, le pone las manos y la sana, pero primero la libertó de ese espíritu Ok, perfecto. que la tenía atada. Yo puedo observar que la libertó del pecado. Del pecado. ¿Verdad? Que la liberta del pecado y después puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego. Que dice luego. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, y pues glorificaba, ¿verdad? Se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Entonces puedo ver sutilmente esta maravillosa obra que siempre hace el Señor, que es libertarnos del pecado, de lo que verdaderamente nos asedia, nos acecha, nos aprieta, nos ata, la liberta de eso y entonces la sana físicamente después. ¿Verdad? Muy en particular observo esto, ¿verdad? Entonces, ahí se los dejo. Muy bien, escribe las 3 acciones en este versículo que manifiestan el amor de Jesús para con esta mujer. La vio, la llamó y le dijo.
Así mujer, es. eres libre de tu enfermedad. La vio, la llamó y le dijo, y le podemos poner 2 puntos, ¿qué le dijo? Ujú, Mujer, ¿cómo? Eres libre de tu enfermedad. Porque ahí pudo haber dicho, y al instante se le eso. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Pero no dice eso. De ahí hay un punto. Me llama mucho la atención el punto. Y después dice, y puso las manos sobre ella Dice, y ella se enderezó luego. O sea, después fue la sanación física. Preguntas, dudas, comentarios. Se vale de todo. Max hacía un comentario acerca de esto, ¿no? Y precisamente del paralítico que usted mencionaba, que al paralítico lo llevaron sus amigos y a esta mujer no estaba pidiendo nada, pero fue Jesús el que la miró, el que la vio su necesidad, vio lo que estaba pasando. Y el Señor estaban comentando que Dios permite todas las cosas, ¿no? Y yo creo que esta mujer estaba para eso, para que el nombre de Dios fuera glorificado en ese momento. Por El supuesto. Señor ya sabía lo que iba a pasar y la llamó precisamente para hacerla libre. Así es. Excelente. Dice la siguiente preguntita, ¿cómo reaccionó la mujer cuando Jesús la sanó? glorificaba a Glorificaba a Dios. Dios. Glorificaba a Dios. Muy bien. Terminamos este bloque que es la libertad en el día de reposo. Pero sí quiero hacerles una pregunta antes. Que yo sé que lo saben, ¿verdad? Pero lo tengo que hacer. La verdad es que, bueno, pues ya todos son bien charla aquí. Pero entonces, ¿qué es el día de reposo? ¿Quién es nuestro Dios? Esa es la pregunta. Gracias. Teacher. La hice a propósito porque si digo quién, pues ya, ¿verdad? Pero claro, ¿quién es nuestro reposo? ¿Verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Entrar en su reposo, entrar en Él, ¿verdad? Porque, pues bueno, lo hemos visto por todos lados. Y como ya nos lo explicaron en el domingo, muy bien explicado por nuestro hermano Max, simple y sencillamente los judíos a la ley del Señor pues, le aumentaron tantas cosas con los talmuds y con... él mencionaba una escritura también que tienen ellos, no recuerdo cómo... Algo así. ¿Quién No, sabe? la Torah es la algo así La como que- Mishnah. algo así, la Mishnah, algo así. Pero bueno, pero lo único que hicieron es, como ya el pastor nos lo ha dicho, ¿no? Es poner cercos muy grandes y no poder llegar a lo que es verdaderamente lo importante, lo que es la instrucción del Señor, ¿verdad? Y se pierde de vista el objetivo que verdaderamente el Señor quiso dejarle a su pueblo y a través de su pueblo al mundo. Pero bueno, ahí está. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Entramos al siguiente bloque que es la hipocresía en el día de reposo. Leemos el versículo 14. ¿Me ayudas, hija, por favor? Dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Amén. Pues vemos a este principal de la sinagoga enojado por haber presenciado una sanación porque lo había hecho en el día de reposo, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver este sentir que ya podemos observar estas cosas que no podían hacer ni siquiera
en el día de reposo, ¿verdad? Y se empezó a convertir ya más en una carga que una verdadera... Un reposo. Exactamente, que un verdadero reposo para empezar. Ok, dice ahí la primera preguntita, dice, ¿por qué el principal de la sinagoga se enojó con Jesús? Porque Por no haber se sanado el día de reposo. Por haber sanado en el día de reposo. Así es. ¿Qué argumento presentó el principal de la sinagoga sobre 6 días esta hay. cuestión? No, perdón, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos días pues venir y ser sanados y no en el día de reposo. Así es. Bueno, primera observación es, y de hecho ahorita la hermanita lo hizo, ella no vino para ser sanada. Ella no vino Escuchaba para ser la palabra. sanada, exactamente. Ella escuchaba la palabra de Dios y Jesús fue quien la vio, la llamó y le dijo lo que le dijo y después puso sus manos sobre ella y la sanó. Como si Jesús hubiese hecho mucho trabajo, ¿no? El poner solamente sus manos en ella, ¿no? Y como bien dijimos ahorita, pudo haberlo hecho sin haberla tocado, más sin embargo está estructurado así esta escritura para darnos cuenta que el perdón de sus pecados era mucho más importante que lo otro, más sin embargo la sanó de todo, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Pues les decía igual hipócritas, ¿no? También por eso, porque había más misericordia, creo que hacia los animales que hacia las mismas personas, porque dice que sí se les permitía darles agua a los animales. Desatarlos para que puedan tomar Sí, agua. sí, todo, pero a las personas. ¿Cómo te lo explico? Y empezaba a ver esta cuestión, o sea, perder de vista lo importante y por tratar de ser legalista o ya digámoslo religioso, o sea, tal y con sus letras, ¿no? Perder el objetivo por tratar de seguir al pie de la letra algo que no lo dejó Dios así, sino que el hombre lo extendió con tantas cosas, ¿no? El nombre es Mitzvah y son 613 mandamientos como que tienen que Que cumplir. están en derredor de los mandamientos del Señor. Sí, que son, y se supone que ellos dicen que la granada, la fruta, tiene 613, que todas tienen 613 granitos, que son los 613 mandamientos que tienen que cumplir, hacer cosas buenas. Son como cosas buenas que hacen, es un mitzvah. Sí, ok. Pues complicado, pero bueno, el Señor tenga misericordia y la tendrá de algunos, definitivamente que así será. Así como la tuvo de nosotros, ¿no? Ellos de una manera y nosotros de otra, ¿verdad? Claro. Pero fallábamos de igual manera. No éramos mejores que ellos. Claro, ahora nada más nos asombramos, pero que no quede ahí, digo, más bien que quede hasta ahí, no sacar el dedo de juicio, porque pues de la misma manera estamos nosotros igual. Sí. Y así es. Muy bien, continuamos. Ya le puse aquí, ¿verdad? Versículo 15. Hermanita Tere, ¿me ayuda con el 15? Sí, hermano. Dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Gracias, hermanita. Amén. Wow. Ponte a pensar, pongámonos a pensar en ese momento. El que dijo lo anterior era el principal de la sinagoga. Y Jesús después de eso le dice, hipócrita. Y luego dice, ¿por qué, verdad? Da el argumento, pues, no cada uno de vosotros el día de reposo desata a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber, o sea,
¿cómo si puedes, verdad? Entonces, bueno, ahorita va a decir el siguiente versículo, pero aquí está haciendo la aclaración de que estas personas de alguna manera lo sabían, pero no lo compartían, ¿verdad? O sea, no lo podían aceptar, ¿verdad? ¿Cómo llama Jesús al principal de la sinagoga? Hipócrita. Hipócrita. Y ahí está la palabra una vez más. La semana pasada también lo pudimos observar, o la antepasada también, que no nos dice descuidados, no nos dice hay otra palabra ahí, pero que pudiera habernos dicho, pero no, esta palabra es hipócrita, o sea, es decir, sabes lo que es correcto y no lo haces. Wow. Siguiente pregunta. Escribe la pregunta retórica con la que Jesús desarma su argumento. Cada uno de Nosotros vosotros no no desatan en el día de reposo su buey o su asno de pesebre y lo lleva a beber. Wow. Y era una gran verdad. Y como dijo ahorita la hermanita, tenían más preocupación por los animales que por las personas. Pierdes el objetivo. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Entramos al último bloque y dice que es el Señor del día de reposo. Versículo 16, hermanita Laura, ¿me ayuda con él? Sí, claro. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y aquí confirma, ¿verdad? Amén, gracias, hermanita. Aquí confirma que y luego lo que dice, o sea, ya esta hija de Abraham, es decir, es una judía igual que ustedes, ¿verdad? Y lo dice que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? O sea, tu legalidad la quieres pasar por encima de una acción que no tiene precedentes, o sea. Bueno, ahí está. ¿Cómo llama Jesús a esta mujer? Hija de Abraham. Hija de Abraham. Órale. Prácticamente le está diciendo, es tu hermana y no tienes compasión de ella. Y por eso yo creo que hizo lo mismo, ¿verdad? El desatar de los bueyes, está ligaduras, desatando ligaduras, o sea, lo está poniendo en lo mismo, claro. Y comparando, nada más que esos son los bueyes y esto es una judía, claro, una hermana. hija de Abraham. Así es. Wow. ¿Qué se debía hacer aún siendo día de reposo con esta mujer a la cual Satanás había atado por 18 años? Desatar sus ligaduras. Claro, desatar sus ligaduras. Wow. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Todo bien. Versículo 17. Sebastián, ¿me ayudas con él? Claro que sí. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Gracias. ¿Qué efecto tuvo la respuesta de Jesús en sus adversarios? Se avergonzaban.
se avergonzaban. No se arrepentían, se avergonzaban. ¿Cómo? Sí, exacto. ¿Cómo la escritura, digo, o sea, sí, claro, es que hay que observar. ¿Cómo la escritura vuelve a decir todos sus adversarios? ¿Verdad? Porque Jesús es muy claro, el que no es conmigo, Contra mí. entonces, así es la escritura, dice, al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. ¿Cuál fue la reacción del pueblo al ver todas las cosas gloriosas hechas por él? Se regocijaban. Se regocijaban. Unos se avergonzaban y otros se regocijaban. Muy bien, terminó el ese, pero hay otra preguntita ahí y vamos a leer Marcos 2. Marcos 2 del 27 al 28. Gerson, ¿me ayudas con esos? Sí. Los 2 del 27 al 28. 28. Ok, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Qué declaración tan más fuerte y más dura, ¿no? Dicha por Jesús, obviamente. Y las preguntitas que vienen ahí, dice, ¿el día de reposo fue hecho por causa del hombre o el hombre por causa del día de reposo? El día de reposo Fue hecho por causa del hombre. Así es, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Quién es el Señor del día de reposo? El Hijo Hijo del de Hombre. Jesús. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y podemos recordar algunos versículos, ¿no? Colosenses 2:16, no sé si alguien lo tenga por ahí, antes de terminar, que ahora estuvo muy rápido. Aunque sí, camino. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. A ver, síguele leyendo ahí, mi brother. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es correcto. O sea, ¿me puedes ayudar otra vez a leer los dos versículos? Sí, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, hay una sombra de lo que había de venir. Esta es la sombra, ¿verdad? La sombra está allá, que son las festividades y el día de reposo, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, la esencia de ese día de reposo es Cristo. Por eso es que Él mismo dijo aquí en Marcos 2, 27 al 28, el Hijo del Hombre es aún, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, ¿verdad? Y tenemos también por ahí, ayúdenme alguien con Hebreos 4:3. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Amén. Es entrar en el reposo del Señor. Y hay más versículos ahí que hablan de que precisamente ahí en Hebreos, un poquito antes, de que Josué, si les habría dado el reposo que les prometió, pues no hubiera hablado de otro día. Reposo. Así es, y verdaderamente pues era la visitación de nuestro Señor Jesucristo y el entrar
en su comunión, en venir al arrepentimiento y entrar en ese reposo, reposando en Él, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?